Hola, vamos a ver cómo se puede poner texto en GeoGebra, en el lienzo de GeoGebra, que me puede interesar para hacer una presentación de lo que yo quiera. A modo de ejemplo, vamos a hacer la clasificación de los ángulos. Para ello, antes de nada, luego ya ponemos el texto, vamos a pintar un ángulo, la clasificación de ángulo agudo, recto, obtuso, llano y demás. Vamos a pintar un ángulo. Cogemos la herramienta ángulo y cogemos un punto, otro punto. El ángulo siempre sale en el sentido contrario a las agujas de un reloj. Me saldría un ángulo de esta manera. Para que se vea mejor, claro, aquí se ve el ángulo muy pequeño. Quizá lo más conveniente sería tener algunos segmentos aquí dibujados. Vamos a la herramienta segmentos y dibujamos un segmento de aquí a aquí y de aquí a aquí. En el momento que yo mueva los puntos que he utilizado para el ángulo, me va a ir modificando el ángulo y va a ir saliendo el ángulo tal cual ha salido, con su medida y con su nombre. Si en lo que yo pretendo no me va a interesar las letras, las puedo quitar. Yo cada vez que selecciono un objeto, el que sea, me puedo ir aquí y en su menú, en el menú, veo las características que tiene. Ahora lo que quiero es invisible la etiqueta, que no se vea el nombre, lo quito. En este hago exactamente lo mismo, que no se vea. Y en este también, que no se vea. En el menú de cada elemento. En el ángulo. Vale, pues en el ángulo imaginemos que no quiero que me aparezca su nombre, solo quiero que me aparezca su valor. Pincho en él, en el menú me sale toda una serie de cosas y también en la etiqueta le diría que solo quiero que aparezca el valor, o lo podría dejar invisible como yo quiera. Voy a dejar que solo salga el valor, lo que mide el ángulo este. Ahora, en el menú de cualquier elemento, que aparece aquí tenemos el del ángulo porque es lo que tengo seleccionado, hay unas herramientas, unas características avanzadas que aparecen aquí, en este símbolo de configuración. Es decir, además de las que me salen aquí, que suelen ser las básicas, las que más se utilicen, yo puedo meterme en configuración y ver más cosas. En el ángulo, en el estilo, aparte del grosor del trazo, podía haber visto también el color. Si es más oscuro o más claro, más transparente o menos, el tipo. Aquí aparece el tamaño del ángulo, que puede ser que para que se vea mejor me interese que sea más grande. Supongamos que me interesa aquí. Esta herramienta de tamaño de ángulo no aparece aquí. Siempre en el menú, en el símbolo de configuración, me va a salir todas las características del elemento que yo tengo seleccionado. También se podría rellenar con un rayado en vez de con un color o de muchas formas. También el ángulo, a lo mejor me interesa que tenga dos líneas en vez de solo una, porque esté trabajando con varios ángulos. En principio lo vamos a dejar así. Cierro este menú y ya tengo el ángulo que yo quería. Vamos a suponer que este va a ser, cuando yo lo haga, el ángulo agudo. Vamos a situarlo, pincho aquí, lo voy a situar a la izquierda y luego iría poniendo otra serie de ángulos. Entonces, sobre lo del texto, la herramienta texto se encuentra aquí, en este menú. Claramente, donde pone texto y escribo el texto que yo quiero poner. Pincho, por ejemplo, aquí y voy a poner clasificación. Clasificación de ángulos. Le doy a OK y me sale el texto. Este texto lo puedo, si yo me voy al cursor, si yo lo selecciono lo puedo poner donde quiera. ¿Dónde me puede interesar? Bueno, como va a ser el título, va a ser clasificación de ángulos, lo pondría aquí arriba. Y vamos a ver si yo pincho en el menú de sus características, a ver qué puedo elegir. Puedo elegir un color de fondo, este color de fondo. Vamos a coger este color de fondo. Puedo coger, por ejemplo, el color de la fuente. Vamos a coger este. Vamos a hacerlo más grande. Aquí aparecería, por ejemplo, en negrita. Vamos a ponerlo en negrita. Aquí sería cursiva y aquí el texto está en pequeño. Vamos a ponerlo grande. Con lo cual ya tengo este título que es el que yo quiero que aparezca aquí.
Aquí aparece un problema y es, aquí aparece clasificación de ángulos, pero en GeoGebra yo puedo mover el lienzo o puedo hacer un zoom o mover, ya digo, el lienzo. Y a mí me interesa que esto que he puesto aquí, aunque yo mueva todo lo demás, se quede fijo. Pues en el menú suyo, donde antes cogíamos el ángulo y todo lo demás, aparecen dos cosas, una chincheta y un candado. La chincheta, si yo lo selecciono, ya aunque yo mueva el lienzo, ese título ya no se va a mover. ¿Podría moverlo si yo lo selecciono? Sí, lo podría mover. Pero si además de que no quiera que se mueva con el lienzo, quiero que se quede ahí bloqueado, tengo la herramienta de bloqueo. Deja el objeto fijo. Fijaros, ahora, por mucho que yo mueva el escritorio, por mucho que yo haga zoom, o como lo he bloqueado si intento moverle, esto ya va a quedar aquí fijo. Pues muy bien, ya tengo un texto que está fijado aquí, está bloqueado y me va a servir, ¿no?, como título de lo que yo voy a presentar. Aquí tenemos un ángulo agudo, vamos a pintar otro, vamos a pintar un ángulo que sea de 90 grados. Claro, yo a ojo tampoco es que pueda hacer 90 grados, con lo cual a la hora de hacer un ángulo nuevo, lo que voy a coger es, dentro de las herramientas de ángulo hay dos, o bien cogiendo 3 puntos como he hecho antes, o también puedo dibujar un ángulo que a mí me interese, que mida lo que yo quiera. Ángulo dada su amplitud. Si yo pincho aquí, exactamente lo mismo que antes, un punto, el vértice, y ya me está pidiendo qué ángulo, de qué medida. El ángulo que está puesto aquí puede salir 45, puede poner lo que sea. Aquí pone de 90 grados y no os olvidéis el poner grados porque hay muchas medidas de ángulo. Nosotros vamos a trabajar siempre en el sistema sexagesimal. El ángulo recto tiene 90 grados. Muy bien, le doy OK y ya me queda dibujado. Me ocurre un poco lo de antes, que me aparecen las letras de los puntos, se las vamos a quitar con el menú invisible. Este también lo voy a hacer invisible, este también lo voy a hacer invisible. Y el ángulo, este de 90 grados, que se llama beta, bueno, voy a hacerlo que no aparezca su nombre, solo voy a poner el valor para que se vea que es de 90 grados. Y hago lo mismo de antes, los segmentos, que puedo pintarles con el color que quiera, pero bueno, vamos a dejarlo en negro, un segmento y otro segmento. La diferencia entre estas dos formas de hacer ángulos está clara. Aquí yo puedo modificar y poner el que a mí me interese según quiero que me quede el dibujo, y aquí, por mucho que yo intente modificar, bueno, lo lleve donde lo lleve, siempre va a ser de 90 grados porque yo he elegido de 90 grados. Mueva lo que intente mover. Ya tengo estos dos ángulos, entonces lo que haría ahora es poner texto. Pondría más ángulos, pero en la clasificación a mí me interesa poner que esto será agudo. Me voy a la herramienta textos, doy a texto y pongo, por ejemplo, aquí ángulo, o voy a poner solo agudo, agudo. Le doy OK. Este en principio lo podría situar donde yo quiera. Supongamos que lo voy a poner aquí, ángulo agudo. Lo voy a poner en el momento que lo selecciono, me sale su menú. Le voy a poner, por ejemplo, negrita y lo voy a poner un poco más grande, mediano. Ángulo agudo. Aquí pondría ángulo recto, luego pondría ángulo obtuso, ángulo llano de 180 grados. Ángulo agudo. Veamos qué ocurre si yo me muevo. Si yo muevo cualquier ángulo, por ejemplo este punto, imaginemos que yo lo muevo. En el momento que lo muevo, esto está aquí y bueno, me quedaría esto encima. O supongamos que yo me llevo, o bueno, puedo hacer un zoom, se va moviendo todo, pero supongamos que a mí me interese que ponga yo donde ponga este ángulo, lo ponga donde lo ponga, siga poniendo agudo cerca de este ángulo. Este punto, fijaros que era el punto B, con el botón derecho puedo ver cómo se llamaba y también que sea visible o no, el punto B. Imaginemos que a mí siempre me interesa que ponga agudo este texto cerca del punto B. Entonces, bueno, en el texto
le selecciono, me voy al menú y volvemos aquí a la configuración más amplia, avanzada. En la configuración hay una cosa que pone posición. Entonces, la posición, a mí me interesa que este texto esté cerca siempre de un cierto punto. Pues muy bien, aquí, si yo selecciono aquí, bueno, está seleccionado un punto. Si yo despliego aquí una lista, me sale una serie de puntos que son los que yo tenía. Yo quiero que esté siempre cerca de B. Selecciono B. Voy a cerrar esto. Fijaros, voy a poner ángulo agudo aquí. Y si intento moverlo, siempre está alrededor del punto B. ¿De qué me sirve esto? Cuando yo construya algo, supongamos que no me gusta dónde estaba esto puesto y que lo quería aquí arriba. En el momento que yo arrastro el punto B, mi figura va a arrastrar el valor este que pone agudo. Con lo cual, si yo quiero hacer una presentación, bueno, miraría, yo que sé, voy a dejar más espacio, pondría agudo un poco más a la izquierda, luego pondría el ángulo recto, lo pondría más próximo aquí, tendría que modificar esto según el tamaño que yo quiera que tenga. Supongamos que lo quiero así, bueno, vamos a situarlo bien. Escribiría debajo ángulo recto, a este no le he quitado la etiqueta, se la voy a quitar, este. Y podría ir poniendo como yo quiera ponerlo, como quiera organizarlo. Aquí en el escritorio puedo ir poniendo, bueno, el resto de ángulos.